en vivo. Por si te interesa, hoy te contamos cómo se creó un medicamento que ha salvado a millones de personas y de manera preventiva ha evitado la propagación de muchas enfermedades, revolucionando la medicina en todo sentido. Les hablamos, mis amigos, de los antibióticos. Una historia que viene de mucho antes de lo que imaginas. ¿Preparados? Allá vamos. Pues todo empieza por el inicio. Lo que hoy conocemos como antibióticos data desde hace más de 2500 años, cuando los sabios griegos, egipcios y, obvio, también los chinos, utilizaban el mojo que se generaba en la soya y otros alimentos para ciertas infecciones y, posteriormente, verificaban que traía curaciones en poco tiempo. Sin saberlo, ahí se sientan las bases de lo que se denominó antibiosis, término acuñado por Louis Pasteur, lo que más adelante serían los medicamentos antibióticos que hoy conocemos. Muchos siglos después, en 1897, se descubrió formalmente y mediante estudios científicos el primer antibiótico y fue la penicilina. El padre de la criatura fue el científico francés Ernst Duchesne, quien trabajaba con hongos del género Penicillium, aunque su trabajo no fue reconocido formalmente. Posteriormente, mis pequeños saltamontes, en 1928, Alexander Fleming, médico británico, trabajó en distintos experimentos y logró hacer una interpretación correcta y validada de sus procesos. Se le conoce mundialmente como el padre de la penicilina. Luego, los científicos Ernst Schein y Howard Walter Florey refinaron el trabajo previo de Fleming y lo llevaron del campo experimental a su aplicación en clínicas. En el año 1930, con importantes resultados, los tres investigadores, Fleming, Schein y Florey, compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1945. En paralelo, en 1939, el científico francés René Dubos aisló la llamada gramicidina, uno de los primeros antibióticos fabricados comercialmente e indicados en el tratamiento de heridas y úlceras. Debido a la terrible Segunda Guerra Mundial y por la necesidad de salvar vidas, producto de los enfrentamientos, le inyectaron los recursos necesarios para avance, investigación y masificación del uso de la penicilina. Los antibióticos hoy día forman parte de la batería de medicamentos esenciales para tratar infecciones a nivel mundial. Se les denomina frecuentemente balas mágicas, término que se le adjudica por la labor de atacar a los microorganismos sin perjudicar al huésped. Una historia más que interesante, muy importante, que marcó un antes y un después para prevenir muchas enfermedades y fallecimientos a nivel mundial. Hoy te la contamos por si te interesa. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Hoy tenemos un tema fundamental en la vida del pueblo dominicano. Ese tema concierne a los municipios o ayuntamientos y a la Liga Municipal Dominicana. Los estudiosos de la historia, los intelectuales, las personas que aman el conocimiento, se preguntan cómo se formó el municipio. Por eso surgen dos tesis, dos escuelas. Una escuela que cuenta que nace del instinto natural gregario del ser humano por reunirse, por estar cerca, por saber uno del otro, sobre todo después que el hombre se hizo sedentario. Antes vivía nómada, recolectando frutos, cazando, desenterrando tubérculos, en fin, pescando, pero de repente se hizo sedimentario, sobre todo en la Mesopotamia, en esas tierras ubérrimas impresionantemente fértiles. Y allí nació la cultura sumeria. Acuérdense de aquella referencia en la Biblia de la Ur, de esas ciudades desaparecidas pero que existieron. Acuérdense de las tablas que se están encontrando sumergidas en los mares porque hubo una glaciación
donde el nivel de los mares subió, se elevó, los mares se elevaron y sepultaron ciudades enteras, y se están encontrando en esa arqueología marina esas tablas dando testimonio de la existencia de esas culturas. Y en esa cultura y en el código de Hammurabi, parte de ella, se ha demostrado que esa figura llamada municipio institucional, el ayuntamiento, esa reunión de personas en un territorio compartiendo intereses comunes, defendiéndose de manera colectiva, que genera un sentimiento y una actitud y una conciencia de autoridad para entonces que se convierta en poder para beneficio y control y protección de todo lo que afecta a la comunidad, ese grupo de seres humanos. Y por eso esa escuela, llamada la escuela naturalista, pero hay otra escuela que dice que el municipio, el ayuntamiento, lo creó el Estado para proteger los ciudadanos como demarcaciones para cobrar sus impuestos y ejercer su poder. Pero eso supone, esa tesis supone, que ¿quién creó al Estado? ¿Cómo surgió el Estado? El Estado es una entidad demasiado compleja para que sea el actor principal en el nacimiento de un ente primario como es el ayuntamiento, no. Si acaso pudieran compartir esas escuelas de pensamiento para decir que el ayuntamiento es la unidad del gobierno local, la más cercana a la comunidad. El ayuntamiento, el alcalde, es el verdadero presidente de una pequeña comunidad, el que sabe más rápido de sus necesidades, aunque no tenga todo el poder para resolverlo, pero existe una cadena de jerarquías dentro de lo que llamamos el Estado, y por eso el ayuntamiento es la primera expresión del ejercicio del poder total de manera local en una comunidad, en una parroquia, en una división política, en un territorio. Bien, ¿cuándo entonces apareció el ayuntamiento, el municipio en España? Bueno, ustedes saben que España es una de las naciones más antiguas del mundo, porque a España la poblaron, la gobernaron, la habitaron los íberos, los celtas, los fenicios, los romanos, los cartagineses y luego los moros o los árabes. Pues bien, entonces, justamente en 1492, cuando los reyes españoles, Isabel la Católica, Fernando el Católico, completaban la reconquista de sus territorios y echaban de ellos a los árabes, se dieron cuenta que muchos árabes se asustaron, creyeron que no les iba a ir bien y empezó una égida, una fuga. Los pueblos se deshabitaban y entonces los reyes utilizaron como un atractivo para repoblar y retener la población en los territorios. Utilizaron el ayuntamiento para concederles poderes y que esa gente se quedaran habitando ahí. Persiguieron a los líderes, persiguieron a los generales, persiguieron a los emires, persiguieron al poder de los árabes, pero al pueblo árabe lo necesitaban porque, ¿y qué son los españoles? Los españoles son 60, 40, 50% árabes. Entonces, la institución del ayuntamiento en el Reino de España, después de echados los árabes, se fortaleció enormemente y así, con esa fortaleza fue que vino al Nuevo Mundo. Entonces aquí en el Nuevo Mundo, el primer ayuntamiento
se creó en 1492 en la Isabela, allá en el norte, en Puerto Plata. Allí están las ruinas, el primer municipio del Nuevo Mundo. Como República Dominicana, como esta parte, como esta isla, tiene tantas primacías y es primario en tantos aspectos. La primera iglesia, la primera entidad, el primer acto de masacre se hicieron aquí, la primera matanza, todos se hicieron aquí. Bueno, así surgieron los ayuntamientos. Y a través de la historia, para no cansar, entonces cuando nace la República en 1844, hay que entender que los ayuntamientos eran muy pequeñitos y muy débiles porque la República entera apenas podía llegar tal vez a 90,000 personas o 100,000 personas en 1844. Por eso es en 1845 cuando nace la primera ley organizando los ayuntamientos. Y así corrió el tiempo hasta que en La Habana, Cuba, en 1938 se celebró el primer Congreso Panamericano de Municipios. Y ese problema de que los municipios fueran tan débiles, carentes de recursos, que aunque tenían funciones policiales, pero no las podían cumplir. Bueno, tantos inconvenientes, la calidad de vida era pésimo. Entonces, una de las decisiones o conclusiones de ese Congreso fue recomendarle a los países, a los gobiernos de la región que crearan entidades para fortalecer y ayudar los ayuntamientos. Y efectivamente el tirano Trujillo en 1938 acogió la idea y nació la Liga Municipal Dominicana en 1938. Pero la Liga Municipal Dominicana nació como rectora, como jefa de los ayuntamientos. No, tampoco. La Liga es asesora. Incluso la ley decía en los aspectos en que era asesora, en materia de planeamiento urbano, en materia de cómo llevar una buena contabilidad, cómo cobrar sus arbitrios, pero los ayuntamientos ya en tantos años de dictadura aquí en República Dominicana perdieron su capacidad de establecer impuestos, solo pueden cobrar algunos arbitrios, no pueden tomar préstamos sin la autorización del presidente. En fin, sea como sea, esa Liga Municipal Dominicana empezó a desarrollarse. Y hoy hemos invitado aquí a la Liga Municipal Dominicana, que va a venir con sus funcionarios y departamentos principales y con algunos alcaldes. Porque, ¿cuál es la realidad en República Dominicana de los ayuntamientos? Bueno, que tenemos 48.500 kilómetros cuadrados, tenemos casi 11 millones de ciudadanos, pero 14 millones de habitantes. Tenemos también 158 municipios, pero tenemos 234 distritos municipales. Tenemos una Liga Municipal Dominicana y unas leyes que dice que el gobierno central debe transferirle a los ayuntamientos el 10% de los recursos nacionales recaudados cada año, pero nunca le transmite más de un 3.5, 3.4, y los ayuntamientos tienen todos estos pueblos encima queriendo elevarle la calidad de vida. Es cierto que muchos alcaldes y regidores no se comportan de la debida manera, pero son las autoridades que tenemos y esos pueblos merecen vivir mejor. Y mejor vivirían si el 10% que dice la ley que debe transferírsele, porque eso serían cerca de 90,000 millones, pero ahora solo se le transmite o transfiere como 28, 29,000 y algunos subsidios más, pudieran llegar a 30,000, la tercera parte de lo que dice la ley que deben recibir.
Por eso hemos querido hacer este programa, porque los municipios son la primera expresión del gobierno de los pueblos. Los municipios que se desarrollan bien mejoran la calidad de vida de su gente. Y eso es lo que queremos aquí en Sabiduría Popular. Cuatro cosas que no sabías de... ¿Sabías que Nelson Mandela fue abogado y en 1952 estableció el primer bufete de abogados de color del país? Mandela recibió alrededor de 50 doctorados honoris causa por diferentes universidades de todo el mundo. A mediados de los 60 fue detenido junto con otras 155 personas y juzgado por alta traición. Fue el prisionero 466-64 durante 27 años. Dicho número hoy es un símbolo mundial de la libertad. Madiba fue escogido en 1994 como el primer presidente negro del país en 300 años. El nombre original del expresidente es Rolihlahla Mandela. Se le nombró Nelson en la escuela cuando tenía 7 años. Mandela fue considerado terrorista desde los años 60 hasta el año 2008, cuando Estados Unidos lo retiró de la lista de presuntos terroristas. Estuvo casado 3 veces, tuvo 6 hijos, 17 nietos y 16 bisnietos. Rolihlahla era aficionado al boxeo, de la religión cristiana, y tenía un gran sentido del humor. ¿Sabías que Nelson Mandela tiene un premio Nobel de la Paz que recibió en 1993 compartido con Frédéric de Klerk por su labor en la lucha contra el apartheid? Cada 18 de julio, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela. Mandela murió el 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo. 4 cosas que no sabías de él. Sabiduría en vivo.